Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Si te apasionan los grandes pensamientos y las obras literarias profundas, estás en el lugar indicado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones y no perderte el contenido que tenemos preparado para ti. Hoy comenzamos un viaje por las páginas de Ortodoxia, una obra filosófica de G. K. Chesterton publicada en 1908. En ella, Chesterton nos lleva a un recorrido profundo y reflexivo sobre la verdad, la fe y la razón, todo a través de su característico estilo lleno de paradojas y humor. A lo largo de los siguientes capítulos, exploraremos sus ideas sobre la vida, el cristianismo y la visión del mundo que propone como respuesta a los dilemas de la modernidad. Cada capítulo nos ofrecerá una visión única sobre el pensamiento cristiano y cómo Chesterton se enfrenta a las ideas filosóficas de su tiempo. Así que prepárate para un viaje intelectual fascinante. Comencemos. Capítulo 1. La búsqueda de la ortodoxia. En este primer capítulo de Ortodoxia, Chesterton comparte con sus lectores una narrativa íntima sobre cómo llegó a la fe cristiana. Nos habla de su juventud, cuando se veía a sí mismo como un hombre escéptico, más inclinado a la duda que a la creencia, un hombre que veía las filosofías modernas como las únicas respuestas razonables a los problemas del mundo. Chesterton confiesa que, en un principio, no sentía ninguna atracción por el cristianismo. Le parecía una religión llena de contradicciones, anticuada y rígida, sin conexión con el pensamiento racional de su tiempo. En su juventud, no solo se encontraba atrapado en el escepticismo, sino que también se inclinaba hacia una visión del mundo en la que la razón y la lógica fueran los únicos elementos válidos para comprender la realidad. Sin embargo, a medida que profundizaba en sus estudios y se enfrentaba a las ideas de los grandes pensadores de la modernidad, Chesterton empezaba a ver la vacuidad de las explicaciones que se basaban solo en la razón. El que no cree en lo sobrenatural no está suficientemente informado. El que niega lo imposible no ha entendido lo que hay en el corazón del hombre. Esta cita revela una de las primeras contradicciones que Chesterton comienza a notar. Aunque los filósofos racionalistas de su tiempo intentaban explicar la realidad solo a través de la razón, él comenzó a darse cuenta de que había algo más, algo que la razón no podía abarcar completamente. Las soluciones que ofrecían los pensadores de la época parecían no dar cuenta de las preguntas más profundas sobre el significado de la vida, el amor, el dolor y la moralidad. La razón, por más que se esforzara, no podía llenar el vacío de sentido que existía en el corazón humano. A lo largo de su vida intelectual, Chesterton intentó diversas corrientes filosóficas y teológicas. Pasó por el escepticismo, el agnosticismo e incluso el nihilismo, pero algo le decía que ninguna de esas respuestas era completamente satisfactoria. En su búsqueda, no solo buscaba una respuesta intelectual, sino también una forma de comprender el propósito de la vida y el orden del mundo. La cuestión no es si el cristianismo es una creencia en cosas que son razonables, sino si es una creencia en cosas que son realistas. La diferencia es importante. Chesterton se da cuenta de que no se trata de una cuestión de racionalidad pura, sino de lo que tiene más sentido para la naturaleza humana. La razón por sí sola, aunque útil, no podía abordar el misterio de la existencia. Es aquí donde el cristianismo comienza a revelarse como una alternativa válida. Lejos de ser una creencia irracional, como muchos pensaban en su tiempo, Chesterton lo ve como una respuesta profunda, humana y realista al enigma de la vida. A medida que Chesterton profundiza en su exploración, la revelación se vuelve clara. El cristianismo no es una religión que se oponga a la razón, sino que en muchos aspectos la complementa. Es una visión del mundo que puede abarcar la totalidad de la experiencia humana, una que no descarta la razón, sino que la coloca en su justo lugar, reconociendo las limitaciones de lo puramente racional. Chesterton comprende que el cristianismo no es una doctrina que exige la sumisión ciega, sino una fe que ofrece respuestas integrales sobre la vida, la moralidad y el destino humano. La fe no consiste en renunciar a la razón, sino en reconocer que la razón sola no puede explicarlo todo. Esta cita refleja cómo Chesterton comienza a ver la fe cristiana no como una irracionalidad, sino como una forma más completa de comprensión. El cristianismo, para él, ofrece algo que la razón sola no puede, porque reconoce que la vida humana es compleja, contradictoria y, por lo tanto, requiere una respuesta más amplia que las explicaciones científicas o filosóficas del momento. Para Chesterton, la ortodoxia cristiana no es solo una cuestión de aceptación de un conjunto de creencias dogmáticas, sino una forma activa de ver y vivir en el mundo.
Al abrazar el cristianismo, él no está renunciando a la razón, sino que está abrazando una verdad más profunda, una que se encuentra más allá de las limitaciones de la razón pura. La ortodoxia se presenta no solo como una respuesta a la inquietud intelectual, sino como una forma de reconciliar la vida humana con la naturaleza del universo, con el misterio de la existencia misma. A medida que avanza en su razonamiento, Chesterton también comienza a reconocer que, en su escepticismo, había caído en una trampa. Se dio cuenta de que había sido víctima de un tipo de racionalismo que, aunque aparentemente lógico, no podía responder a las grandes preguntas de la vida. El racionalista no puede vivir sin el mundo, pero lo despoja de toda la magia que le da sentido. Chesterton nota que, al excluir lo sobrenatural y lo misterioso, los racionalistas pierden algo esencial: la maravilla del mundo, la belleza del misterio y la trascendencia de la vida. Sin esa magia, la vida pierde su color y su profundidad. En su proceso de conversión, Chesterton no se limita a aceptar una fe ciega, sino que llega a una comprensión más completa del cristianismo como la respuesta más lógica y sensata para los problemas existenciales del ser humano. La ortodoxia no es un refugio para la mente que evita las preguntas difíciles, sino una respuesta que abarca la totalidad de la experiencia humana, incluso las contradicciones que los racionalistas tienden a evitar. El cristianismo es la única respuesta completa y coherente a la naturaleza humana. Es la única religión que no rehúye la dureza del mundo, sino que la abraza con esperanza. Chesterton concluye que, a través de la ortodoxia cristiana, el hombre puede encontrar la verdad no solo en su intelecto, sino también en su corazón, su alma y su vida cotidiana. Capítulo 2. La razón y la revelación. En este segundo capítulo, Chesterton profundiza en la relación entre la razón humana y la revelación divina, dos aspectos que, para muchos pensadores de su tiempo, parecían estar en conflicto. Desde el principio, el autor se enfrenta a la noción de que la fe cristiana es un acto irracional o contrario a la razón humana. Para él, esta es una falacia que no se sostiene bajo un examen más detenido. Chesterton argumenta que la razón no solo es compatible con la fe cristiana, sino que la revelación divina completa y perfecciona la razón humana. El misterio no es algo que la razón pueda disolver, sino algo que la razón puede iluminar. La fe no destruye la razón, sino que le da una luz más amplia. A través de esta afirmación, Chesterton establece que la fe cristiana no está en contra de la razón, sino que la eleva. La fe no es una renuncia a la razón, sino un reconocimiento de que la razón por sí sola no puede desentrañar todos los misterios del universo. La razón es limitada, y el cristianismo ofrece una visión que va más allá de esas limitaciones. El autor señala que, aunque la razón humana ha avanzado enormemente en áreas como la ciencia y la tecnología, sigue siendo incapaz de abordar las preguntas más profundas sobre el propósito de la vida, el sufrimiento, el amor y la moralidad. Estas son cuestiones que no se pueden resolver solo con lógica y hechos empíricos. En cambio, Chesterton argumenta que la revelación divina, a través de la escritura y la enseñanza cristiana, ofrece respuestas a esas inquietudes fundamentales. La revelación no es un añadido innecesario a la razón humana, sino su complemento. El hombre no está completo sin la revelación, como el cuerpo no está completo sin el alma. Chesterton ilustra su argumento con la metáfora del cuerpo y el alma, sugiriendo que la razón, aunque poderosa y esencial, es solo una parte de la totalidad de la experiencia humana. La revelación cristiana le da sentido a la razón, proporcionándole un contexto más amplio dentro del cual puede operar. Además, Chesterton se enfrenta a la noción moderna de que la religión es una creación puramente humana, un intento de explicar lo inexplicable. Para muchos pensadores de su tiempo, la religión era vista como una forma de mitigar el miedo y la ignorancia. Sin embargo, Chesterton rechaza esta visión, argumentando que la religión cristiana no es una invención humana, sino una revelación de un Dios trascendente que se comunica con la humanidad de una manera accesible. La religión no es una creación humana, sino una respuesta a la llamada divina, afirma Chesterton, enfatizando que el cristianismo no surge de una necesidad psicológica, sino de una realidad objetiva y trascendental. El autor también cuestiona la concepción de que la razón humana debe estar completamente separada de lo sobrenatural. Según la visión moderna, todo lo que no puede ser explicado por la ciencia debe ser rechazado. Sin embargo, Chesterton argumenta que esta visión es reductiva y que limita nuestra capacidad de comprender la totalidad de la experiencia humana. Lo sobrenatural no es un obstáculo para la razón, sino una ampliación de sus posibilidades. Chesterton aboga por una comprensión más rica de la realidad,
en la que lo sobrenatural y lo natural coexisten armoniosamente. Uno de los puntos clave del capítulo es la crítica de Chesterton a los filósofos y pensadores que buscan respuestas absolutas a través de la razón, pero que a menudo terminan perdiendo el sentido de la maravilla y el misterio. La razón, para Chesterton, es una herramienta maravillosa, pero no es capaz de resolver todos los enigmas del universo. En lugar de buscar respuestas racionales para todo, el cristianismo invita a la humanidad a aceptar los misterios de la vida y, al mismo tiempo, proporciona una respuesta revelada que da sentido a esos misterios. La razón debe aceptar el misterio. Es solo en el misterio que la razón se encuentra con la verdad. En este contexto, Chesterton refuerza la idea de que la fe cristiana es racional, no porque proporcione una explicación científica de todos los fenómenos, sino porque ofrece una interpretación coherente y profunda de la vida humana, con todos sus altibajos, contradicciones y paradojas. El cristianismo no niega los misterios de la vida, los acoge. Y es en este abrazo del misterio donde la razón encuentra su hogar. Chesterton también reflexiona sobre la limitación de la razón humana cuando se enfrenta al misterio de la existencia. Mientras que los pensadores racionalistas tratan de desentrañar cada aspecto de la vida a través de una lógica rigurosa, el cristianismo acepta que hay cosas que escapan a la comprensión humana. No se trata de un rechazo de la razón, sino de un reconocimiento de sus límites. La razón no es el enemigo del misterio, sino su compañero. La razón puede explorar el misterio, pero no puede despojarlo de su esencia. Aquí, Chesterton hace un llamado a una humildad intelectual, una disposición a aceptar que el misterio tiene un lugar legítimo en la comprensión del mundo. El capítulo concluye con una reflexión sobre la naturaleza de la revelación cristiana. Chesterton sostiene que la revelación no es un sistema cerrado de creencias dogmáticas, sino una verdad viva que se revela constantemente a la humanidad. La revelación es una puerta abierta hacia la verdad, no un candado que encierra la verdad. Es un camino, no un destino. Con esta idea, Chesterton nos invita a ver la fe cristiana no como una doctrina rígida, sino como una invitación a una vida de descubrimiento continuo y de crecimiento en la comprensión. Capítulo 3. El peligro del relativismo. En el tercer capítulo de Ortodoxia, Chesterton se enfrenta a uno de los grandes problemas filosóficos de su tiempo, el relativismo. Esta corriente de pensamiento, que se estaba extendiendo rápidamente en la sociedad moderna, sostenía que no existen verdades absolutas y que todo conocimiento es relativo a la perspectiva individual o cultural. Para los relativistas, las creencias y valores son simplemente construcciones sociales y no tienen un fundamento objetivo. Chesterton, sin embargo, rechaza esta visión, argumentando que el relativismo no solo es erróneo, sino que también es peligrosamente destructivo para la sociedad y la moralidad. La verdad es el más grande de los absolutismos, y el hombre moderno tiene miedo de ella. Prefiere los compromisos suaves, las medias verdades que no le exigen nada. Chesterton comienza este capítulo señalando que el relativismo surge del miedo a enfrentar la realidad tal como es. La idea de que no hay una verdad absoluta es, para él, una forma de evitar la confrontación con el hecho de que el mundo tiene un orden y una estructura. Si no hay una verdad definitiva, entonces no hay una base sólida para la moralidad ni para él. Sentido de justicia. El relativismo, lejos de ofrecer una liberación intelectual, en realidad lleva a la confusión y al caos. A lo largo del capítulo, Chesterton argumenta que el relativismo no es una respuesta lógica, sino una evasión. Al negar la existencia de verdades absolutas, los relativistas renuncian a la posibilidad de afirmar lo que está bien o mal de manera clara. Chesterton observa que esta falta de una base moral sólida lleva a una sociedad en la que todo es permisible y nada tiene realmente valor. Si todo es relativo, entonces nada tiene peso. La moral se convierte en una cuestión de opinión personal, y la sociedad pierde su sentido común. Para Chesterton, la noción de que las creencias y los valores son puramente subjetivos está vinculada a una falta de principios firmes. El relativismo, lejos de ser liberador, es un peligroso deslizamiento hacia el nihilismo, donde no hay ninguna referencia fija a la que el hombre pueda aferrarse para encontrar sentido en su vida. El relativismo no es la puerta abierta a la libertad, sino la puerta cerrada a la verdad. Es una trampa que ofrece al hombre un mundo sin principios, donde la vida se reduce a una serie de elecciones arbitrarias. Chesterton también desafía la idea de que el relativismo permite una mayor tolerancia y apertura mental. Si no hay una verdad absoluta, argumenta,
Entonces todo se reduce a una cuestión de preferencias personales, lo que puede llevar a un choque de intereses sin ninguna base sólida para resolverlos. La verdadera tolerancia, según Chesterton, no radica en la aceptación de todas las creencias como equivalentes, sino en el reconocimiento de que existe una verdad objetiva que debe ser respetada por todos. La verdadera tolerancia no es la aceptación de todas las creencias, sino el respeto por la dignidad de la verdad que está por encima de todas las opiniones. A lo largo de este capítulo, Chesterton también reflexiona sobre las implicaciones sociales del relativismo. Si no hay una verdad objetiva, entonces las leyes y normas sociales se convierten en meras convenciones, sin un fundamento sólido. Esto, según él, debilita el tejido moral de la sociedad y permite que el mal sea tolerado o incluso justificado. El relativismo convierte el bien y el mal en meras opiniones, y cuando el mal se vuelve una cuestión de perspectiva, la sociedad pierde su capacidad para condenarlo. En su crítica al relativismo, Chesterton también denuncia la arrogancia intelectual de aquellos que lo defienden. Los relativistas, argumenta, creen que su escepticismo es una señal de mayor sabiduría, cuando en realidad es un signo de su incapacidad para enfrentar las realidades más profundas de la vida. El relativista se considera sabio porque duda de todo, pero en realidad es como un niño que no puede leer el mapa porque se niega a creer en el continente que está frente a él. La duda constante, para Chesterton, no es un signo de conocimiento profundo, sino de una mente que no está dispuesta a encontrar una respuesta clara y firme. Chesterton también señala que el relativismo, lejos de ser una solución pacífica a los conflictos humanos, en realidad crea una sociedad dividida, donde la falta de principios comunes lleva a la lucha constante entre diferentes puntos de vista. La falta de una verdad objetiva no resuelve los problemas del mundo, sino que los multiplica. Cuando no hay una verdad que nos una, nos encontramos luchando entre nosotros por una multitud de verdades contradictorias. En su opinión, el relativismo no fomenta la unidad, sino la fragmentación de la sociedad en facciones irreconciliables. Finalmente, Chesterton presenta el cristianismo como la única respuesta coherente al relativismo. Para él, el cristianismo ofrece una verdad absoluta que no está sujeta a las fluctuaciones de la opinión humana ni a las modas intelectuales de cada época. El cristianismo no es una cuestión de opinión, sino una revelación divina que no puede ser cambiada por el viento del tiempo o las corrientes del pensamiento humano. Es una verdad que no se adapta, sino que permanece firme en su esencia. Al abrazar el cristianismo, el hombre puede encontrar una base sólida para la moralidad y la justicia, una verdad que no depende de las percepciones individuales, sino que es universal y eterna. En resumen, Chesterton sostiene que el relativismo es una falsa liberación intelectual que, en lugar de ofrecer libertad, lleva al hombre a la confusión y al vacío. La verdadera libertad y la verdadera justicia solo se pueden encontrar en una visión del mundo que reconozca la existencia de una verdad objetiva, como la que ofrece el cristianismo. Solo al aceptar esta verdad absoluta, el hombre puede encontrar un sentido real en su vida y una base sólida para construir una sociedad justa y moral. Capítulo 4. El milagro y el sentido común. En el cuarto capítulo de Ortodoxia, Chesterton se enfrenta a uno de los temas más fascinantes y controvertidos dentro de la discusión sobre la fe y la razón, los milagros. Muchos de sus contemporáneos, influenciados por la ciencia y el racionalismo, consideraban los milagros como algo incompatible con la razón y la naturaleza. Chesterton, sin embargo, presenta una visión completamente diferente. Para él, el milagro no es una anomalía irracional, sino una manifestación de la verdadera naturaleza del mundo. A lo largo de este capítulo, desarrolla su argumento de que, lejos de ser un obstáculo para la razón, los milagros son en realidad una afirmación de la lógica más profunda de la vida. El milagro no es la negación de la naturaleza, sino una afirmación de que la naturaleza es un reflejo de algo más grande que ella misma. Chesterton comienza este capítulo subrayando que los milagros, lejos de ir en contra del sentido común, son en realidad una afirmación de que el mundo natural es mucho más grande y más misterioso de lo que nuestra razón limitada puede comprender. La ciencia, aunque enormemente poderosa para describir y predecir fenómenos dentro del mundo natural, no tiene las herramientas necesarias para abordar lo que está más allá de la experiencia empírica. En este sentido, los milagros no son una negación de la razón, sino un recordatorio de que la naturaleza misma está impregnada de misterios que van más allá de la pura lógica humana. A lo largo del capítulo, Chesterton se dedica a explorar la actitud de la sociedad moderna hacia los milagros.
Para muchas personas de su tiempo, los milagros eran una reliquia de la superstición medieval, una prueba de la ignorancia humana que la ciencia había dejado atrás. Sin embargo, Chesterton se opone a esta visión, argumentando que el rechazo de los milagros es, en sí mismo, un acto de fe ciega en la razón humana. El hombre que niega los milagros no es más racional que el hombre que los acepta. Ambos están poniendo su fe en algo que no pueden probar, pero uno pone su fe en la razón humana, mientras que el otro pone su fe en un poder más grande. Chesterton señala que los milagros no son simplemente un desafío a las leyes de la naturaleza, sino un recordatorio de que hay algo más allá de las leyes de la naturaleza. Si la razón humana fuera el único árbitro de la realidad, entonces, por definición, no podría haber nada que desbordara las limitaciones de la lógica y la ciencia. Los milagros, por tanto, no son una amenaza para el sentido común, sino una expansión de él. El sentido común no nos dice que todo debe seguir las reglas de la naturaleza tal como las entendemos. Más bien, el sentido común nos dice que hay algo más grande que esas reglas, algo que está por encima de ellas. Uno de los puntos que Chesterton subraya con vehemencia es la idea de que los milagros no son un medio para romper la realidad, sino un modo de restablecerla a su verdadera esencia. Mientras que la ciencia trata de entender el mundo en términos de sus causas naturales, los milagros nos muestran que la realidad no es solo una colección de causas y efectos, sino un campo de posibilidades infinitas que la razón humana aún no ha comprendido. La razón no es el fin de la verdad, es el principio del viaje hacia algo mucho más grande. Así, los milagros se convierten en una puerta hacia un entendimiento más profundo de la realidad, un mundo en el que las leyes naturales no son absolutas y pueden ser tocadas por algo trascendente. En su reflexión, Chesterton también se enfrenta al concepto moderno de naturaleza. En su tiempo, la palabra naturaleza había llegado a ser asociada con la idea de un sistema cerrado e implacable, gobernado solo por leyes científicas. Para muchas personas, los milagros parecían ser una violación de ese sistema. Sin embargo, Chesterton desafía esta visión al afirmar que, si la naturaleza es la obra de un creador divino, entonces la naturaleza misma está llena de posibilidades que exceden los límites de la razón humana. La naturaleza no es un Dios impersonal, sino una creación personal. Y el milagro es solo una manifestación de esa presencia. Los milagros no son una anomalía, sino una confirmación de que la naturaleza tiene un origen y un propósito más allá de lo que podemos entender. Chesterton también critica la actitud moderna hacia los milagros como algo imposible o irracional. Para él, este tipo de escepticismo no es un signo de sabiduría, sino de una mente cerrada que se ha reducido a los límites de lo que puede ser observado y medido. El hombre moderno se enorgullece de su capacidad para explicar lo inexplicable, pero lo que realmente ha hecho es reducir lo misterioso a lo mundano. Al negar lo sobrenatural, el hombre moderno ha perdido la capacidad de maravillarse ante la grandeza y el misterio del universo. En lugar de ver el mundo como un lugar lleno de milagros potenciales, se ha convertido en un lugar predecible y aburrido, donde todo puede ser explicado y controlado. En este contexto, Chesterton presenta los milagros no solo como una cuestión religiosa, sino como un acto de redención para la humanidad. Los milagros son una forma de restaurar el sentido de asombro y maravilla que ha sido perdido por la lógica excesiva de la razón. El milagro no es una violación del sentido común, sino su restauración. Es un recordatorio de que hay algo más grande que nuestro pequeño entendimiento. Los milagros, entonces, no solo revelan el poder divino, sino que nos devuelven nuestra capacidad de asombro y nos invitan a ver el mundo con nuevos ojos. Chesterton también refuerza la idea de que la verdadera racionalidad no es simplemente aceptar las explicaciones más simples o lógicas, sino reconocer la maravilla y el misterio que hay en todo lo que nos rodea. La razón no es el enemigo de lo milagroso, sino su compañero. La razón es lo que nos permite reconocer el milagro cuando ocurre. Para Chesterton, el milagro no es una ruptura de la razón, sino una expansión de ella. El capítulo culmina con la reflexión de Chesterton sobre el sentido de lo divino en la vida humana. Los milagros, para él, no son solo eventos aislados o imposibles, sino una parte fundamental de la realidad en su conjunto. El milagro no es un evento raro, es una parte del tejido mismo del universo. Es la mano de Dios moviendo las piezas de un rompecabezas cósmico que solo podemos empezar a comprender. Con esta visión, Chesterton nos invita a abrazar los milagros como una parte integral de nuestra experiencia del mundo, no como algo extraño o ajeno, sino como una manifestación de la naturaleza misma del universo. Capítulo 5.
La grandeza de la sencillez. En el quinto capítulo de Ortodoxia, Chesterton aborda una de las características más sorprendentes y poderosas del cristianismo: su simplicidad. En un mundo donde el intelectualismo y la sofisticación se consideran virtudes, Chesterton defiende la grandeza de la fe cristiana en su forma más directa y sencilla. Para él, la sencillez del cristianismo no es una debilidad, sino su mayor fortaleza. A lo largo de este capítulo, Chesterton explora cómo la fe cristiana se mantiene firme en su mensaje simple y directo, desafiando las complejidades de las filosofías modernas que tratan de enredar la verdad en teorías complicadas y abstractas. El cristianismo no es una filosofía abstracta, sino una afirmación simple y directa de que hay algo más grande que el hombre. El cristianismo no se trata de pensar en el infinito, sino de vivir con él. Chesterton comienza el capítulo defendiendo la idea de que la verdad cristiana no está oculta en el laberinto de teorías filosóficas complicadas, sino que es clara y accesible para todos. En un mundo donde las filosofías complejas a menudo se presentan como la única vía hacia la sabiduría, Chesterton señala que el cristianismo ofrece una respuesta simple y directa a las cuestiones más profundas de la vida. La idea de que el hombre puede entender el propósito de su existencia y encontrar la salvación a través de una fe simple y sincera es, para Chesterton, una manifestación de la sabiduría divina. A lo largo del capítulo, Chesterton resalta la diferencia fundamental entre la simplicidad cristiana y la complejidad intelectual de otras corrientes de pensamiento. Mientras que muchas filosofías modernas complican la comprensión de la vida con argumentos abstractos y teorías difíciles de entender, el cristianismo se presenta como un mensaje claro y comprensible para todos. El cristianismo no requiere que el hombre sea un sabio para comprenderlo, solo necesita que el hombre sea honesto y humilde para aceptarlo. Chesterton sostiene que, en lugar de huir de la simplicidad, debemos abrazarla como una de las características más poderosas de la fe cristiana. Una de las razones por las que Chesterton destaca la simplicidad del cristianismo es porque, a pesar de su accesibilidad, sigue siendo capaz de abordar los aspectos más profundos y complejos de la vida humana. El cristianismo es la religión más profunda precisamente porque es la más simple. Nos da respuestas claras a preguntas que otros sistemas filosóficos han intentado complicar. Para Chesterton, el hecho de que el cristianismo sea tan sencillo no significa que sea superficial o trivial. Por el contrario, la simplicidad de su mensaje permite que llegue al corazón de todos los seres humanos, independientemente de su educación o de su lugar en la sociedad. Chesterton también señala que la sencillez del cristianismo es un desafío para el orgullo humano. En una era dominada por la creencia de que la sabiduría y la verdad deben ser alcanzadas a través de esfuerzos intelectuales complejos, el cristianismo pone la verdad a disposición de todos, incluso de aquellos que no tienen acceso a una educación avanzada o a una profunda comprensión filosófica. El cristianismo no exige que el hombre sea un erudito para comprender el mensaje de Dios. La verdad está disponible para todos, incluso para el hombre más sencillo. Este hecho es, para Chesterton, un golpe directo al orgullo intelectual de aquellos que creen que solo a través de la complejidad se puede encontrar la verdad. Al ofrecer una verdad sencilla, el cristianismo desafía la idea de que solo los intelectuales o los privilegiados tienen acceso a la sabiduría profunda. Además, Chesterton argumenta que la sencillez del cristianismo no es una casualidad, sino una elección divina. La simplicidad del cristianismo es el mayor testimonio de su autenticidad. Si el cristianismo fuera una invención humana, habría sido complicado y reservado solo para los sabios. Pero al ser una revelación divina, se ha presentado de manera simple para que todos lo reciban. Chesterton ve la simplicidad del cristianismo como una característica esencial que demuestra su origen divino. Si fuera una creación humana, habría sido mucho más complejo, como todas las filosofías humanas que buscan impresionar a los intelectuales y las clases altas. Pero la claridad y accesibilidad del cristianismo son una señal de que es una verdad revelada, destinada a todos los hombres. El capítulo también se adentra en la forma en que la simplicidad del cristianismo impacta la vida cotidiana de los creyentes. Chesterton sugiere que el cristianismo, al ser tan directo y accesible, tiene el poder de transformar las vidas de las personas de manera profunda y práctica. El cristianismo no es solo una teoría filosófica que se estudia en los libros, sino una vida que se vive todos los días. Esta simplicidad permite que la fe cristiana influya en todas las áreas de la vida humana, desde las relaciones personales hasta las decisiones morales y sociales. En lugar de ser algo distante y abstracto,
El cristianismo es una fe que se aplica de manera práctica y cotidiana, ayudando a los creyentes a vivir una vida de virtud y amor. Chesterton también señala que la simplicidad del cristianismo está presente en su estructura misma. El cristianismo no tiene un complejo sistema de reglas, sino que se basa en un mandamiento simple: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Esta simplicidad, lejos de ser una debilidad, es una de las mayores fortalezas del cristianismo, porque permite que todos los hombres, independientemente de su contexto social o intelectual, puedan comprender y practicar la fe. Esta claridad también hace que el cristianismo sea una religión universal, accesible para todas las personas, sin importar su educación o su situación económica. Finalmente, Chesterton concluye este capítulo subrayando que la sencillez del cristianismo es un acto de gracia divina. El cristianismo es la religión más compleja en su profundidad, pero la más sencilla en su presentación. Esto es lo que demuestra que es una revelación divina y no una invención humana. La verdad cristiana no se encuentra en complicados sistemas filosóficos, sino en un mensaje claro y directo que habla al corazón de todos. La grandeza de este mensaje radica en su simplicidad, una simplicidad que es, para Chesterton, la clave para entender la verdadera naturaleza de la fe cristiana. Capítulo 6. La paradoja del cristianismo. En el sexto capítulo de Ortodoxia, Chesterton se adentra en una de las características más distintivas y sorprendentes del cristianismo: sus paradojas. Mientras que la mayoría de las filosofías y religiones buscan claridad y coherencia en su doctrina, el cristianismo está lleno de lo que parecen ser contradicciones y paradojas que, a primera vista, desafían nuestra comprensión lógica. Para Chesterton, estas paradojas no son una debilidad, sino una prueba de la profunda verdad y la grandeza del cristianismo. A lo largo de este capítulo, argumenta que el cristianismo no es un sistema racionalista que se pueda comprender de forma lineal, sino una verdad que solo puede ser entendida a través de la aceptación de estas contradicciones. El cristianismo es la única religión que afirma que los más grandes tesoros de la vida se encuentran en los lugares más inesperados, en los momentos de mayor debilidad, y en las paradojas más desconcertantes. Chesterton comienza este capítulo señalando que una de las características más desconcertantes del cristianismo es que, a diferencia de las filosofías humanas que buscan hacer que todo encaje en una lógica rigurosa, el cristianismo está lleno de misterios que no pueden ser completamente resueltos por la razón humana. Estas paradojas son, para Chesterton, la verdadera marca de la sabiduría divina, que supera las limitaciones de la lógica humana. Una de las paradojas fundamentales del cristianismo es la idea de que la salvación viene a través de la muerte y el sacrificio. En la historia de la cruz, encontramos una de las contradicciones más sorprendentes. El Salvador del mundo es un hombre que muere de la forma más cruel y humillante posible. El cristianismo nos enseña que, en la muerte de un hombre en una cruz, encontramos la vida misma. Este es el milagro de la salvación, que, a través de la pérdida, ganamos todo. Para Chesterton, esta paradoja no es solo un acto de fe, sino un reflejo de la verdadera naturaleza del universo. La vida y la muerte, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, todo está en tensión dentro del cristianismo. Pero, en lugar de negar estas tensiones, el cristianismo las afirma y las integra de una manera que ninguna otra religión o filosofía ha logrado hacer. A lo largo de este capítulo, Chesterton también reflexiona sobre la paradoja de la humildad en el cristianismo. Mientras que el orgullo humano siempre busca elevarse por encima de los demás, el cristianismo enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. El cristianismo nos dice que el hombre que se humilla será exaltado, y que el último será el primero. Esta es una paradoja que desafía toda lógica humana. Pero, al mismo tiempo, es una verdad que solo puede ser entendida a través del corazón. Chesterton señala que el cristianismo no es una religión que busca el poder o el reconocimiento mundano, sino que invita a sus seguidores a vivir de acuerdo con un principio radicalmente diferente: el amor y la humildad. Esta paradoja, lejos de ser una contradicción, es una revelación de lo que realmente importa en la vida humana. La paradoja del cristianismo también se extiende a la forma en que la fe se relaciona con la razón. Mientras que muchas filosofías modernas hacen de la razón su centro, el cristianismo no niega la razón, sino que la coloca en su lugar adecuado. El cristianismo no niega la razón, sino que la invita a participar en un misterio más grande que ella misma. La razón humana no puede comprender el misterio de Dios, pero puede reconocer su presencia en la vida cotidiana. Para Chesterton, la verdadera fe cristiana no es irracional,
sino que es más profunda que la razón. La razón humana es una herramienta poderosa, pero no es suficiente para comprender los misterios más profundos de la existencia. La fe, entonces, es el medio por el cual podemos acceder a estos misterios, sin que la razón pierda su lugar en el proceso. Una de las paradojas más grandes que Chesterton destaca es la idea de que el cristianismo es una religión que abarca la totalidad de la humanidad. En un mundo lleno de divisiones, el cristianismo nos llama a unirnos en un solo cuerpo, sin importar nuestras diferencias. El cristianismo nos dice que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que no hay distinción entre el rico y el pobre, el sabio y el ignorante. Esta es una paradoja, porque el mundo humano está lleno de jerarquías y divisiones. Pero el cristianismo afirma que, en última instancia, todas las divisiones son falsas. Chesterton señala que, a pesar de las diferencias sociales, económicas y culturales que existen en el mundo, el cristianismo nos enseña a ver a todos los seres humanos como hermanos y hermanas, iguales en la dignidad ante Dios. A lo largo de su reflexión, Chesterton también destaca la paradoja del cristiano en el mundo. El cristiano es, por un lado, un ser humano plenamente integrado en la vida de la sociedad, pero, por otro, está llamado a ser extranjero en este mundo, a vivir según un conjunto de valores que desafían las normas sociales. El cristiano vive en el mundo, pero no pertenece al mundo. Está llamado a amar y servir a todos, pero su verdadera lealtad está en un reino que no es de este mundo. Esta paradoja es fundamental para entender la posición del cristiano en la sociedad. El cristiano no se separa del mundo, sino que está llamado a transformar el mundo a través de su ejemplo de amor y servicio. Chesterton también reflexiona sobre la paradoja del cristiano como un hombre feliz. Mientras que el mundo a menudo ve la felicidad como el resultado de la riqueza, el poder o el éxito, el cristiano encuentra su felicidad en el sacrificio, la humildad y el amor. El cristiano es un hombre que se ha dado cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en tener, sino en dar. Para Chesterton, esta es una paradoja radical que subraya la diferencia entre los valores del cristianismo y los valores del mundo. Mientras que el mundo busca la felicidad en el egoísmo y la posesión, el cristiano encuentra su alegría en el servicio a los demás. A lo largo del capítulo, Chesterton continúa desafiando la visión simplista de la religión cristiana, señalando que las paradojas no son errores, sino una parte fundamental de la verdadera naturaleza de la fe. Las paradojas del cristianismo no son un obstáculo para la comprensión, son la puerta de entrada a una comprensión más profunda de la vida misma. Para Chesterton, el cristianismo no es una religión de lógica y coherencia absoluta, sino una fe que nos invita a abrazar los misterios y las contradicciones que forman parte de la experiencia humana. Al hacerlo, nos abre a una verdad que va más allá de nuestra capacidad de comprensión, pero que, al mismo tiempo, nos invita a vivir de acuerdo con ella. Capítulo 7. La fe y la razón. En el 7º capítulo de Ortodoxia, Chesterton se adentra en una de las grandes disputas que han caracterizado la historia del pensamiento occidental, la relación entre la fe y la razón. En una era marcada por el auge de la ciencia, el racionalismo y el escepticismo, Chesterton defiende la armonía entre la fe cristiana y la razón humana, argumentando que no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Para él, la fe cristiana no es una fe ciega ni una rendición ante la oscuridad de la ignorancia, sino una fe iluminada por la razón y la comprensión del mundo que nos rodea. La fe no es un abandono de la razón, sino una liberación de ella. Chesterton comienza el capítulo con esta declaración provocadora, subrayando que la verdadera fe cristiana no niega el valor de la razón humana, sino que la eleva a un nivel superior. Mientras que muchos filósofos y científicos modernos ven la razón como la única guía fiable para entender el mundo, Chesterton argumenta que la razón, por sí sola, es insuficiente para abordar las cuestiones más profundas de la existencia humana, como el sentido de la vida, el propósito de la humanidad y la naturaleza de Dios. La fe cristiana, entonces, no es una oposición a la razón, sino una ampliación de ella. Es la luz que ilumina las oscuridades que la razón humana no puede penetrar. Una de las principales críticas de Chesterton al racionalismo moderno es que, al tratar de reducir todo a la lógica y la evidencia empírica, se pierde el sentido de lo maravilloso y lo trascendental que caracteriza la experiencia humana. El racionalista moderno está tan ocupado tratando de entender el mundo que se olvida de vivir en él. Según Chesterton, la razón puede ayudarnos a comprender muchos aspectos del mundo físico, pero no puede explicarlo todo. La razón por sí sola no puede darnos respuestas a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida o el destino del alma.
Aquí es donde entra la fe, no como un sustituto de la razón, sino como una forma de complementar y expandir el alcance de la razón humana. Chesterton subraya que la fe cristiana no requiere un abandono total de la razón, sino que la invita a entrar en un territorio más amplio y profundo. El cristiano no ve la fe como una huida de la razón, sino como un viaje hacia una razón más profunda. La fe no es antirracional, sino suprarracional. A través de la fe, el cristiano no niega la lógica ni la evidencia, pero reconoce que hay verdades que no pueden ser captadas por los límites de la razón humana. Estas verdades, que se refieren a la naturaleza de Dios, la vida eterna y el propósito divino, no pueden ser comprendidas completamente por la mente humana, pero sí pueden ser aceptadas por ella en un acto de fe. De esta forma, la razón y la fe trabajan juntas para ofrecer una comprensión más plena de la realidad. Una de las críticas más comunes al cristianismo es que la fe cristiana, por ser una religión basada en lo sobrenatural, está en conflicto con los avances científicos. Chesterton se enfrenta a esta crítica argumentando que la ciencia, lejos de contradecir la fe, en realidad confirma la maravilla y la grandeza del universo que el cristianismo celebra. La ciencia no es un enemigo de la fe cristiana, más bien, es un testimonio de la grandeza de la creación. La ciencia nos muestra el orden y la belleza del universo, que son las huellas de un creador. Chesterton sugiere que la ciencia y la fe cristiana no son opuestas, sino que se complementan. La ciencia nos da un entendimiento profundo del cómo del universo, mientras que la fe nos ayuda a entender el porqué. Además, Chesterton señala que la razón humana, aunque poderosa, tiene sus limitaciones. La razón humana es una herramienta maravillosa, pero no es la única herramienta que tenemos para comprender el mundo. La razón por sí sola no puede explicarnos todo lo que necesitamos saber sobre la vida y la existencia. La razón es una capacidad importante que nos permite comprender el mundo físico y tomar decisiones racionales, pero no puede explicarnos la totalidad de la experiencia humana. La razón no puede darnos respuestas sobre el significado de la vida, la existencia de Dios o el destino del alma, temas que son fundamentales para el ser humano. Es en estos terrenos donde la fe entra en juego, ofreciendo respuestas que la razón no puede proporcionar. Chesterton también reflexiona sobre la relación entre la fe y la moralidad. La razón sola no puede proporcionarnos un sistema moral completo. La moralidad cristiana no es una construcción humana, sino una revelación divina. Para Chesterton, la moralidad cristiana no es simplemente una cuestión de lógica o pragmatismo, es una cuestión de revelación divina. Mientras que la razón humana puede ayudarnos a identificar los principios morales básicos, es la fe la que nos da la comprensión completa de lo que es el bien y el mal, y nos ofrece el poder para vivir según esos principios. La moralidad cristiana, basada en los mandamientos divinos, no es una invención humana, sino una verdad revelada que da forma a nuestra vida y nos guía en nuestras decisiones. Además, Chesterton subraya que la fe cristiana no solo complementa la razón, sino que también la refuerza. La fe cristiana no es una rendición de la razón, sino un fortalecimiento de ella. Nos ayuda a ver el mundo de una manera más clara, más completa y más verdadera. Cuando el ser humano ve el mundo solo a través de los ojos de la razón, puede caer en la tentación del materialismo, el escepticismo o el relativismo. La fe, en cambio, nos da una visión más amplia y profunda, que nos permite comprender la vida no solo en términos materiales, sino también espirituales. La fe nos ayuda a ver el mundo como una creación divina, llena de significado y propósito, algo que la razón sola no puede hacer. Por último, Chesterton hace una defensa de la humildad intelectual que caracteriza al cristiano. El cristiano no dice que sabe todo, sino que sabe que no lo sabe todo. Y esa humildad intelectual le permite aceptar la verdad de la fe, incluso cuando va más allá de lo que puede comprender. La verdadera sabiduría, según Chesterton, radica en reconocer los límites de la razón humana y estar dispuesto a aceptar que hay misterios más allá de nuestra capacidad de comprensión. La fe cristiana no exige que renunciemos a la razón, sino que nos invita a reconocer que la razón tiene límites, y que es precisamente en esos límites donde la fe puede ofrecer una comprensión más profunda de la realidad. Capítulo 8. El cristianismo y la moralidad. En el 8º capítulo de Ortodoxia, Chesterton profundiza en uno de los pilares fundamentales del cristianismo, la moralidad. A lo largo de su vida, Chesterton fue un ferviente defensor de la moral cristiana, la cual veía no como un conjunto de reglas arbitrarias, sino como una guía divina para la humanidad. En este capítulo,
Chesterton argumenta que la moral cristiana no es solo una ética práctica o una forma de organización social, sino que es el reflejo de una verdad trascendental que define la naturaleza misma del hombre y su destino eterno. A través de esta moralidad, los cristianos son llamados a vivir de acuerdo con los principios divinos, que no solo afectan a las relaciones entre los seres humanos, sino que también tienen un impacto profundo en la forma en que entendemos el propósito de la vida y el sentido de la existencia. La moralidad cristiana no es un conjunto de reglas, sino una revelación de lo que realmente somos. Con esta frase, Chesterton abre el capítulo, explicando que la moral cristiana no es una invención humana ni una simple estrategia para la convivencia pacífica. Para Chesterton, la moral cristiana es una verdad revelada, algo que refleja la realidad profunda de la humanidad. No es un sistema de normas externas impuestas a los seres humanos, sino que es la revelación de lo que el hombre es realmente y de lo que está destinado a ser. Al vivir según estos principios, el cristiano no está simplemente siguiendo una ley externa, sino que está alineando su vida con una verdad interna que se encuentra en el corazón mismo de la creación. Chesterton critica la visión moderna de la moralidad, que a menudo busca reducir la moral a una cuestión de conveniencia social o de equilibrio utilitario. En lugar de ver la moralidad como una serie de reglas que maximizan la felicidad colectiva o el bienestar común, Chesterton defiende que la moral cristiana es una respuesta a una llamada divina, una orientación dada por Dios para ayudar a los hombres a alcanzar su verdadero propósito y destino. La moralidad cristiana no busca la felicidad como fin último, sino la santidad. La diferencia fundamental entre el cristianismo y otras filosofías morales radica en el hecho de que, mientras que otras filosofías buscan la felicidad o el bienestar en este mundo, el cristianismo apunta a la vida eterna y a la santidad, que solo se alcanzan a través de la obediencia a la voluntad de Dios. Para Chesterton, el cristianismo no niega la realidad de las pasiones humanas ni la importancia de los deseos terrenales, pero sí propone una manera de ordenarlos y dirigirlos hacia un fin más alto. El cristianismo no dice que no debamos tener deseos, sino que debemos dirigirlos hacia lo que es eterno y divino. A diferencia de otras filosofías que intentan suprimir o eliminar las pasiones humanas, el cristianismo reconoce que el hombre es un ser pasional, pero le enseña a ordenar sus deseos de acuerdo con la voluntad divina. En lugar de ver las pasiones como algo negativo o destructivo, el cristianismo las considera como una parte integral de la humanidad, que debe ser canalizada hacia el amor y el servicio a Dios y al prójimo. Chesterton también subraya que la moral cristiana no se basa en un conjunto de principios abstractos, sino en un ejemplo concreto, el de Jesucristo. El cristianismo no es una teoría sobre la moralidad, es una vida vivida de acuerdo con la verdad. El cristianismo no solo presenta una serie de mandamientos, sino que ofrece un modelo viviente de lo que significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Jesucristo, el cristiano encuentra la perfección de la moralidad, no en una lista de reglas, sino en la vida de aquel que vivió y murió para enseñar al mundo cómo amar a Dios y al prójimo. La moralidad cristiana, entonces, no es simplemente un código moral que puede ser seguido desde una perspectiva intelectual, sino un llamado a vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo, quien encarnó esa moralidad en su vida y sacrificio. El cristianismo, según Chesterton, también se distingue de otras filosofías y religiones en su enfoque de la moralidad como un proceso dinámico, no como una fórmula estática. La moral cristiana no es un código inmutable que se aplica rígidamente, sino una vida vivida continuamente en crecimiento y transformación. Para el cristiano, la moralidad no es algo que se logra una vez para siempre, sino que es un camino constante de conversión y renovación. La vida cristiana implica una lucha continua por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, una batalla constante contra el egoísmo y el pecado, pero también una oportunidad constante de crecimiento en la gracia divina. Uno de los puntos clave de este capítulo es la discusión de Chesterton sobre la importancia de la libertad en la moralidad cristiana. A menudo se argumenta que la moral cristiana es una carga pesada, una serie de reglas que limitan la libertad humana. Chesterton rechaza esta idea, argumentando que, en realidad, la verdadera libertad solo se encuentra cuando el hombre vive según la moral de Dios. La libertad cristiana no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de ser lo que realmente somos, lo que fuimos creados para ser. Para Chesterton, la moralidad cristiana no oprime al hombre, sino que lo libera, permitiéndole vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza, tal como fue diseñado por Dios. La verdadera libertad, entonces, no es la capacidad de hacer cualquier cosa, sino la capacidad de vivir de acuerdo con el propósito divino, lo cual solo se logra mediante la obediencia a la moral cristiana.
En este sentido, Chesterton también critica la visión moderna de la libertad como una búsqueda individualista de placer y satisfacción personal. La libertad moderna ha hecho del individuo un ídolo, pero el cristianismo nos enseña que la verdadera libertad solo se encuentra en el servicio a Dios y al prójimo. La libertad cristiana no es una libertad sin restricciones, sino una libertad que se encuentra en el servicio desinteresado y en la entrega total al amor de Dios. Al vivir según la moral cristiana, el cristiano no está perdiendo su libertad, sino ganándola, porque está alineando su vida con el orden divino, que es el único camino hacia la verdadera realización humana. Chesterton también reflexiona sobre la relación entre la moral cristiana y la sociedad. El cristianismo no busca imponer una moralidad uniforme en la sociedad, sino transformar la sociedad desde dentro, a través de la conversión de los individuos. La moralidad cristiana no es un sistema de leyes impuestas desde el exterior, sino un llamado a la transformación interior de cada persona. Chesterton señala que, a lo largo de la historia, el cristianismo ha tenido un impacto profundo en la transformación de las sociedades, no a través de la imposición de reglas externas, sino a través de la conversión de los corazones humanos. Cuando las personas viven de acuerdo con la moral cristiana, la sociedad misma se transforma, ya que los valores de la justicia, el amor y la caridad se vuelven el fundamento de las relaciones humanas. Al final del capítulo, Chesterton vuelve a resaltar la importancia de la moral cristiana como un camino hacia la santidad. La moral cristiana no es una cuestión de lograr la perfección moral, sino de acercarse cada vez más a la perfección divina. La moralidad cristiana no busca una perfección humana, sino una participación en la perfección de Dios. Al vivir según la moral cristiana, el ser humano no solo está siguiendo un código ético, sino que está participando en la vida misma de Dios, quien es la fuente de toda bondad, verdad y belleza. Capítulo 9. La humanidad y el cristianismo. En el 9º capítulo de Ortodoxia, Chesterton aborda uno de los aspectos más profundos y trascendentales del cristianismo, su visión sobre la humanidad. La humanidad, en su opinión, es un enigma que solo puede ser comprendido completamente a través de la revelación cristiana. Chesterton no se limita a describir a la humanidad desde una perspectiva moral o filosófica, sino que la presenta como una criatura que busca su propio significado en medio de las paradojas y contradicciones inherentes a su naturaleza. La humanidad está dividida entre la necesidad de la virtud y la inclinación hacia el pecado, y es precisamente el cristianismo el que, en su comprensión radical y profunda del ser humano, ofrece una respuesta a este dilema existencial. El cristianismo no es una religión que vea a la humanidad como una masa uniforme de seres, sino como una comunidad de individuos únicos, cada uno creado a imagen de Dios. Chesterton inicia este capítulo con una afirmación fundamental. El cristianismo no ve a la humanidad como algo homogéneo o abstracto, sino como una comunidad de personas únicas, cada una con su dignidad y propósito divino. El cristianismo no se limita a ofrecer una solución generalizada para todos, sino que propone una relación personal con cada ser humano, que es visto y amado por Dios como un individuo irrepetible. Esto distingue al cristianismo de otras ideologías que a menudo buscan homogeneizar a la humanidad o reducirla a un número de características comunes. Según Chesterton, la visión cristiana de la humanidad no es optimista ni pesimista, sino realista. El cristianismo no es una filosofía que ignore los defectos del hombre, sino que reconoce la grandeza y la miseria de la humanidad al mismo tiempo. Mientras que otras filosofías pueden buscar resolver las contradicciones de la naturaleza humana a través de la eliminación de sus aspectos problemáticos, el cristianismo las reconoce, las acepta y las lleva a un nivel más profundo. Al mismo tiempo que reconoce la caída del hombre, el cristianismo también ofrece una solución: la salvación a través de Cristo. Esta es la paradoja del cristianismo. El hombre es tanto grande como miserable, pero tiene la capacidad de ser redimido por la gracia de Dios. Esta capacidad de ser redimido es lo que da al hombre un valor y dignidad únicos, ya que no depende de sus logros o fracasos humanos, sino de la gracia divina. El cristianismo no condena al hombre por su miseria, sino que lo redime a través de ella. Chesterton continúa afirmando que, mientras que otros sistemas filosóficos pueden ofrecer soluciones que prescinden de la humanidad tal como es, el cristianismo ofrece una redención que toma en cuenta todas las contradicciones del hombre. En lugar de rechazar la miseria humana, Cristo se hace hombre para participar en ella y redimirla. De esta manera, el cristianismo ofrece un camino de esperanza no a través de la negación de la humanidad, sino a través de la aceptación y transformación de la misma. Esta es una característica única del cristianismo, que no se basa en una perfección externa e inalcanzable,
sino en la aceptación y restauración de lo que está roto y corrompido. Chesterton también señala que la visión cristiana de la humanidad no es simplemente una cuestión de teología abstracta, sino que tiene implicaciones prácticas para la vida diaria. El cristianismo no solo ofrece una visión del hombre en su relación con Dios, sino que también ofrece una guía para cómo debe vivir el hombre en el mundo. El cristianismo no se limita a definir al hombre como un ser espiritual, sino que también le proporciona una guía ética y moral que le permite vivir de manera justa y amorosa en el mundo. Al seguir las enseñanzas de Cristo, el ser humano aprende a ser una mejor persona, no solo en términos espirituales, sino también en sus relaciones con los demás y en su manera de enfrentar los desafíos del mundo. Uno de los aspectos más sobresalientes de la visión cristiana sobre la humanidad es su énfasis en la libertad. El cristianismo no es una religión que busque someter al hombre a un destino determinado, sino que le ofrece la libertad de elegir su destino a través de la voluntad de Dios. Para Chesterton, la verdadera libertad no consiste en la capacidad de hacer cualquier cosa que uno desee, sino en la capacidad de seguir el llamado divino. La libertad cristiana es la libertad de vivir según el propósito para el cual el hombre fue creado, lo cual lleva a una vida de plenitud y paz. En este sentido, el cristianismo no es una religión que oprime al ser humano, sino que lo libera de las cadenas del pecado y la desesperación, ofreciéndole un camino de verdadero significado y realización. El hombre, según el cristianismo, es un ser que está en constante búsqueda de algo más grande que él mismo, algo que trascienda su existencia material y lo conecte con el divino. A lo largo del capítulo, Chesterton resalta la importancia de la búsqueda del hombre por algo más allá de sí mismo. Esta búsqueda no es una mera necesidad psicológica, sino una llamada divina que lleva al hombre a la plenitud de su existencia. El cristianismo da sentido a esta búsqueda, al afirmar que el hombre no está destinado a ser feliz solo con los placeres mundanos, sino que su anhelo más profundo es ser uno con Dios. Este deseo de trascendencia es una parte esencial de la naturaleza humana y es lo que impulsa al hombre a buscar la verdad y el significado en la vida. Una de las ideas clave que Chesterton plantea en este capítulo es que el cristianismo no niega la importancia de lo material, sino que lo redime. El cristianismo no dice que el mundo material es malo, sino que lo transforma al ponerlo en su lugar adecuado. En lugar de rechazar el mundo material como algo inferior o mundano, el cristianismo enseña que es bueno y valioso, pero que debe ser entendido y utilizado de acuerdo con los principios divinos. El mundo material tiene un propósito en el plan de Dios, y el cristiano está llamado a usarlo sabiamente para alcanzar su propósito eterno. Al final del capítulo, Chesterton hace una reflexión final sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. El hombre no es simplemente un ser que busca su propia felicidad o éxito, sino un ser llamado a vivir para algo más grande que él mismo. Esta es la esencia de la visión cristiana sobre el hombre. Es un ser creado para algo divino, algo eterno, y su verdadera realización solo puede encontrarse cuando vive según ese propósito más alto. A través del cristianismo, el hombre es llamado a vivir una vida de servicio y sacrificio, no solo para sí mismo, sino para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Capítulo 10. La religión y el sentido común. En el 10º capítulo de Ortodoxia, Chesterton se adentra en una defensa apasionada de la relación entre la religión y el sentido común. En su opinión, la verdadera religión no es algo que se oponga a la razón o a la lógica, sino que, al contrario, está profundamente arraigada en la razón y en la comprensión humana más básica. Chesterton se enfrenta aquí a la idea de que la religión es algo irracional, algo que pertenece al reino de las supersticiones y las creencias infundadas. En lugar de esto, él argumenta que la religión cristiana, lejos de ser una evasión de la razón, es una expresión profunda y realista de la comprensión del mundo y de la naturaleza humana. La religión no es una evasión del mundo, sino una interpretación del mismo. La verdadera religión no se aparta de la realidad, sino que se enfrenta a ella con un coraje y una claridad que otros sistemas filosóficos no pueden ofrecer. Chesterton comienza este capítulo refutando la idea de que la religión sea algo anticuado o fuera de lugar en un mundo moderno, racional y científico. A pesar de los avances de la ciencia, la religión sigue siendo necesaria porque ofrece una visión coherente y completa del mundo, algo que la ciencia, en su especialización, no puede proporcionar por sí sola. La religión no se trata de rechazar lo que sabemos a través de la ciencia, sino de integrarlo en una visión más amplia que reconozca tanto la grandeza como la miseria de la condición humana. Una de las principales ideas que Chesterton desarrolla en este capítulo es que el cristianismo, en particular, se fundamenta en el sentido común,
incluso en aquellas áreas donde parece más extraordinario o sobrenatural. El cristianismo es una religión de paradojas, y estas paradojas son, de hecho, las manifestaciones más claras del sentido común. Para Chesterton, el cristianismo está lleno de contradicciones que, lejos de ser irracionales, son la forma más profunda y verdadera de comprender la realidad. El cristiano, por ejemplo, entiende que el bien puede venir del mal, que el sacrificio puede llevar a la salvación, y que la muerte puede ser la puerta a la vida eterna. Estas paradojas no son absurdas ni ilógicas, sino que son las respuestas más profundas a los dilemas y preguntas fundamentales de la existencia humana. El cristianismo no niega las dificultades de la vida, sino que les da sentido. No es una religión que escape de los problemas, sino que les enfrenta con una respuesta radicalmente nueva. Chesterton argumenta que la verdadera religión no es una religión escapista. No es una forma de evadir los sufrimientos y las contradicciones de la vida, sino una manera de enfrentarlas con un sentido profundo. El cristianismo no oculta el dolor, la pobreza o el sufrimiento, sino que les da un sentido, una razón y un propósito. Al ofrecer una respuesta a la cuestión del mal en el mundo, el cristianismo no se contenta con una solución superficial o simplista, sino que invita a una reflexión más profunda sobre el sufrimiento, la redención y la esperanza. A lo largo de este capítulo, Chesterton también refuerza la idea de que la religión y la fe no son contrarias a la razón. La razón no nos lleva a la conclusión de que no hay Dios, sino más bien a la conclusión de que debemos buscarlo. El sentido común, según Chesterton, es precisamente lo que nos impulsa a preguntarnos sobre el sentido último de nuestra existencia y a buscar respuestas. La racionalidad no nos lleva a la negación de lo divino, sino que, al contrario, nos lleva a buscar un propósito trascendental más allá de lo material. La fe, entonces, no es un acto irracional, sino una respuesta a la razón, una forma de responder a las preguntas más profundas que surgen de nuestra experiencia humana. La verdadera religión es la que habla a la totalidad del hombre, su mente, su corazón y su alma. Chesterton también destaca la idea de que la religión no debe ser vista como algo que se limita al ámbito de lo espiritual, sino que debe abarcar toda la vida humana. La fe cristiana, en particular, tiene la capacidad de iluminar todos los aspectos de la existencia humana, lo racional, lo emocional y lo espiritual. No es algo que se limite a un espacio o tiempo particular, sino que tiene un impacto en la vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás y en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Uno de los puntos clave que Chesterton toca en este capítulo es la noción de la sinceridad dentro de la religión. La religión no es simplemente un conjunto de doctrinas o rituales, sino una actitud sincera ante el misterio de la vida y la muerte. Para Chesterton, la verdadera religión no se reduce a una serie de dogmas o reglas, sino que implica una actitud de humildad y sinceridad ante lo desconocido. Es un reconocimiento de que, a pesar de nuestros esfuerzos por entender el mundo, hay misterios que permanecen más allá de nuestra comprensión. Este sentido de humildad, lejos de ser una debilidad, es, para Chesterton, una de las cualidades más sabias y realistas de la fe cristiana. A lo largo del capítulo, Chesterton también critica las tendencias contemporáneas que buscan reducir la religión a una mera cuestión de utilidad. La religión no es simplemente algo que nos da consuelo, sino algo que nos da sentido y propósito, incluso cuando no hay consuelo. A menudo, las personas piensan que la religión es algo que se utiliza para hacer frente a la angustia o el sufrimiento, pero Chesterton argumenta que la religión ofrece algo mucho más profundo. No se trata solo de consuelo, sino de un sentido último de propósito, que proporciona una base sólida para la vida, incluso cuando las circunstancias son difíciles o desoladoras. El cristianismo es la religión más sensata porque enseña que lo maravilloso y lo terrible están entrelazados en la vida, y que ambos deben ser aceptados. Finalmente, Chesterton concluye el capítulo defendiendo la visión cristiana de la vida como una combinación de maravilla y sufrimiento, alegría y dolor. A través de la figura de Cristo, el cristianismo enseña que no podemos eludir la tristeza o el sufrimiento, pero que incluso en ellos podemos encontrar un significado profundo y transformador. Este es, para Chesterton, el sentido común más radical: aceptar la complejidad de la vida tal como es y encontrar en ella una revelación divina. Capítulo 11. El cristianismo como rebelión. En el 11º capítulo de Ortodoxia, Chesterton aborda un tema crucial: la naturaleza rebelde del cristianismo. A menudo, la visión moderna del cristianismo está vinculada con la idea de una doctrina conservadora,
que busca mantener el orden establecido y suprimir las voces disidentes. Sin embargo, Chesterton revierte esta concepción al presentar al cristianismo como una religión profundamente revolucionaria. Para él, el cristianismo no es un sistema que defiende el statu quo, sino una fuerza subversiva que desafía las estructuras de poder, las normas sociales y las ideas preconcebidas sobre la naturaleza humana. En este capítulo, Chesterton sostiene que el cristianismo fue, y sigue siendo, una rebelión en contra de las injusticias y las falsas concepciones que han dominado la humanidad. El cristianismo, como toda religión verdadera, no ha sido una fuente de sumisión pasiva, sino un motor de cambio radical. Chesterton comienza este capítulo destacando que el cristianismo no solo es una enseñanza sobre la salvación personal, sino una fuerza que transforma la sociedad, desafía las estructuras de poder y pone en cuestión la manera en que las personas entienden su relación con el mundo. Esta perspectiva no es nueva. A lo largo de la historia, el cristianismo ha jugado un papel central en los movimientos de reforma social, desde la lucha por la justicia social hasta el cuestionamiento de los sistemas políticos y económicos que oprimen a los más vulnerables. En lugar de ser una religión que apoya el orden establecido, el cristianismo siempre ha sido una protesta contra todo lo que subyuga a la humanidad. En su análisis, Chesterton señala que uno de los elementos que distingue al cristianismo es su capacidad para ser un desafío tanto para los sistemas de poder en el ámbito religioso como en el secular. El cristianismo no se somete ni a las autoridades terrenales ni a las autoridades religiosas, sino que desafía ambas con la misma ferocidad. Esta afirmación resalta cómo el cristianismo se opone a las estructuras de autoridad, sean estas políticas o religiosas. La figura de Cristo es un ejemplo claro de esta rebelión, ya que su vida y enseñanza confrontaron tanto las autoridades romanas como los líderes religiosos de su tiempo. La crucifixión de Jesús no fue solo un acto de sacrificio personal, sino una manifestación pública de resistencia a un sistema opresivo y corrupto. Chesterton también subraya la naturaleza rebelde del cristianismo al apuntar que, lejos de ser una religión que ofrece soluciones cómodas y fáciles a los problemas humanos, el cristianismo enfrenta la realidad con un desafío constante. El cristianismo no es una religión que busque consolar a los hombres con promesas vacías, sino que los desafía a afrontar la vida con valentía y honor. En lugar de ofrecer una salida fácil a los problemas de la humanidad, el cristianismo invita a las personas a enfrentar los desafíos de la vida con una actitud de fortaleza y resistencia. Cristo mismo, al vivir una vida de sacrificio y sufrimiento, no ofreció un camino de comodidad, sino uno de lucha y perseverancia. La verdadera rebelión cristiana no es contra el orden natural, sino contra el orden artificial, el orden que distorsiona y explota la naturaleza humana. Este es un punto clave que Chesterton desarrolla en el capítulo. El cristianismo no rechaza el mundo tal como es, sino que rechaza las estructuras que lo corrompen. No se trata de una rebelión contra la vida o la naturaleza, sino contra las instituciones humanas que han distorsionado y explotado la naturaleza humana para beneficio propio. La religión cristiana, entonces, se convierte en una protesta contra los sistemas que deshumanizan a las personas, como la esclavitud, la opresión económica y la injusticia social. De esta manera, el cristianismo ha sido históricamente un motor de cambio social y político, desafiando los sistemas que perpetúan la desigualdad. Chesterton también pone en duda la idea de que la rebelión contra las normas tradicionales es siempre algo positivo. No toda rebelión es justa, no toda resistencia a la autoridad es un acto de justicia. Aunque a menudo se asume que cualquier rebelión contra el sistema es moralmente correcta, Chesterton advierte que no todas las rebeliones son legítimas. La rebelión debe estar dirigida hacia una causa justa y noble, no hacia la destrucción indiscriminada o la creación de nuevos sistemas de opresión. El cristianismo, en este sentido, es una rebelión dirigida hacia la restauración de la dignidad humana y la creación de una sociedad justa, no hacia la anarquía o la destrucción sin propósito. La revolución cristiana no busca destruir el mundo, sino restaurarlo a su verdadero orden, un orden que respete la dignidad de cada ser humano. Esta afirmación resume la visión cristiana del mundo. El objetivo no es destruir la creación, sino restaurarla a su propósito original. Según Chesterton, el cristianismo tiene una visión optimista del mundo, ya que cree en la capacidad de la humanidad para ser redimida y restaurada a su estado original, un estado de pureza y justicia. Esta visión se opone a las ideologías que buscan destruir lo que existe sin ofrecer una solución alternativa, y plantea una visión de transformación y renovación en lugar de destrucción. El cristianismo, según Chesterton,
también plantea una crítica profunda a las formas de rebelión que, en su afán de cambio, terminan estableciendo nuevos sistemas de opresión. La rebelión cristiana no es una rebelión que se limite a derribar, sino una rebelión que construye un nuevo orden sobre las bases de la humildad y el amor. Para Chesterton, el cristianismo no se limita a destruir lo malo, sino que, al mismo tiempo, establece un nuevo orden basado en valores trascendentes. Este nuevo orden no se basa en el poder o la violencia, sino en el amor y la humildad, dos virtudes que, en su opinión, son las que realmente pueden transformar el mundo. El cristianismo es la rebelión más radical porque su mensaje no solo desafía el poder de los opresores, sino también la naturaleza misma del ser humano, instándole a abandonar su egoísmo y a vivir en humildad y servicio. Finalmente, Chesterton concluye el capítulo destacando que la verdadera radicalidad del cristianismo radica en su desafío al egoísmo humano. A través de la figura de Cristo, el cristianismo invita a las personas a renunciar a sus deseos egoístas y a vivir para el bien de los demás, un desafío radical no solo a las estructuras sociales y políticas, sino también a las inclinaciones más profundas del corazón humano. Capítulo 12. La libertad y la disciplina. En el 12º capítulo de Ortodoxia, Chesterton explora la relación entre la libertad y la disciplina, un tema fundamental para comprender la filosofía cristiana y su visión del ser humano. Chesterton, conocido por su amor a las paradojas, aborda estas dos ideas que a menudo se ven como opuestas. La libertad, vista como la capacidad de hacer lo que uno desee, y la disciplina, como la imposición de reglas que limitan la libertad, parecen estar en constante conflicto. Sin embargo, Chesterton demuestra que la verdadera libertad solo puede alcanzarse a través de la disciplina. Este capítulo es una reflexión profunda sobre cómo el cristianismo presenta una visión de libertad que no es caótica ni desordenada, sino que está vinculada a un sentido de autocontrol y propósito. La libertad no es la capacidad de hacer lo que uno quiera, sino la capacidad de hacer lo que uno debe. Esta afirmación de Chesterton establece el tono del capítulo, al desafiar la noción moderna de libertad como un derecho absoluto de hacer cualquier cosa sin restricciones. Según Chesterton, la verdadera libertad es algo mucho más profundo, algo que implica la capacidad de actuar de acuerdo con un propósito superior. La libertad no debe entenderse como una anarquía, sino como la facultad de tomar decisiones que estén alineadas con los principios que realmente nos conducen al bien. En este sentido, la libertad no está separada de la disciplina, sino que la disciplina es precisamente lo que nos permite ser verdaderamente libres. Chesterton comienza a desarrollar esta idea al señalar que la libertad, sin disciplina, puede convertirse en caos. La libertad sin límites es un peligroso tipo de esclavitud, porque nos deja sin rumbo y sin sentido. La libertad absoluta, sin ningún tipo de regla o estructura, puede llevar al ser humano a perder su dirección. En lugar de ser una fuente de realización y plenitud, la falta de disciplina conduce a la confusión y la frustración. El hombre, sin un marco de referencia que guíe sus decisiones, acaba perdiendo su libertad, porque se ve atrapado en un ciclo de deseos insatisfechos y decisiones erráticas. En este contexto, la disciplina no es una restricción a la libertad, sino la estructura que la hace posible. El autor también profundiza en la relación entre la libertad personal y la moralidad. La verdadera libertad no es la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de hacer el bien. Esta reflexión establece una distinción clave entre las distintas formas de libertad que se presentan en la sociedad moderna. Para Chesterton, la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera, sino hacer lo que uno debe, y eso requiere de una comprensión clara de lo que es el bien y lo que es el mal. La libertad cristiana no es un acto de egoísmo o indulgencia, sino una expresión de amor y servicio hacia los demás. Solo a través de la disciplina moral se puede alcanzar esa forma de libertad que es plenamente humana y profundamente satisfactoria. La libertad cristiana es la libertad de los hijos de Dios, que no están sujetos a las pasiones que los esclavizan, sino que han sido liberados para seguir la voluntad divina. Para Chesterton, el cristianismo ofrece la verdadera liberación del hombre. El cristianismo no es una religión que esclaviza, sino que libera a la persona del yugo del pecado, de los deseos desordenados y de la tiranía de las pasiones. En lugar de ser una limitación, la disciplina cristiana es la vía para alcanzar la libertad más profunda, la libertad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta libertad es una libertad de paz interior, una libertad que no está marcada por la constante lucha con el pecado o con la falta de control. El autor también reflexiona sobre la idea de que la disciplina cristiana no es una imposición externa,
sino una elección interna que se hace en libertad. El cristianismo no nos obliga a ser buenos, nos invita a ser buenos, y es en esa invitación donde reside nuestra verdadera libertad. Este punto es crucial para entender la naturaleza de la libertad cristiana. La disciplina cristiana no es un acto de coacción, sino una decisión consciente de seguir un camino que conduce al bien. En este sentido, la libertad cristiana es más que la simple ausencia de restricciones, es la capacidad de elegir el bien por amor y por convicción. La disciplina cristiana es el camino hacia una libertad más plena, no porque restrinja nuestra voluntad, sino porque la purifica y la orienta hacia lo más elevado. Chesterton argumenta que la disciplina cristiana no solo limita nuestras pasiones, sino que las transforma, ayudándonos a dirigir nuestra voluntad hacia los valores más elevados, hacia el amor, la generosidad y la justicia. De esta manera, la disciplina cristiana no es una negación de la libertad, sino su cumplimiento más profundo, ya que permite a la persona vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza y alcanzar su propósito más elevado. En este capítulo, Chesterton también hace una crítica a la visión contemporánea de la libertad, que tiende a entenderla como una ausencia de reglas o restricciones. La verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que uno quiera, sino la capacidad de hacer lo que uno debe, y eso requiere autodisciplina. Chesterton señala que el mundo moderno ha confundido la libertad con el libertinaje, pensando que ser libre es hacer lo que se desee sin pensar en las consecuencias. Pero, para Chesterton, la verdadera libertad está vinculada a la responsabilidad y a la capacidad de hacer lo correcto, aunque esto implique sacrificio o renuncia a los deseos inmediatos. La libertad cristiana, entonces, es la libertad de vivir de acuerdo con la ley divina, que es la ley del amor. El autor concluye el capítulo con una reflexión sobre cómo la disciplina, lejos de ser una carga, es la clave para una vida más plena y más libre. La disciplina no es la restricción de nuestra libertad, sino la revelación de ella, porque nos muestra cómo vivir de manera que nuestra vida tenga sentido y propósito. En última instancia, Chesterton defiende que solo a través de la disciplina podemos alcanzar la libertad plena, la libertad de vivir en armonía con el bien, con los demás y con Dios. Así, la verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que uno quiera, sino la libertad de hacer lo que uno debe, lo que es correcto y lo que lleva a la plenitud humana. Capítulo 13. La paradoja de la verdad. En el capítulo 13 de Ortodoxia, G.K. Chesterton lleva al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, uno de los pilares fundamentales de su obra. Chesterton, con su estilo único, presenta la verdad como una paradoja, un concepto que, a pesar de ser inmutable y absoluto, se revela de manera compleja y muchas veces contradictoria a la comprensión humana. Este capítulo es una meditación profunda sobre cómo la verdad, en su esencia cristiana, no es simplemente un concepto abstracto o un dogma rígido, sino algo que tiene un poder transformador y liberador. La verdad no es solo una idea, la verdad es una persona. Con esta afirmación, Chesterton comienza a desentrañar su visión cristiana de la verdad. Lejos de ser un conjunto de hechos fríos e impersonales, la verdad, según Chesterton, es encarnada en Cristo, quien no solo reveló la verdad a través de sus palabras, sino que se convirtió en la verdad misma. Esto rompe con la concepción moderna de la verdad como algo relativo o subjetivo, y propone una comprensión mucho más profunda y radical. La verdad no es algo que uno pueda simplemente encontrar o comprender, es algo que transforma la vida de aquellos que se encuentran con ella. La paradoja de la verdad cristiana, según Chesterton, es que ésta es a la vez absoluta y accesible. La verdad no es algo distante e inalcanzable, sino que se hace cercana y accesible a través del amor. Esta idea es una de las claves del pensamiento cristiano. La verdad no es un concepto abstracto, sino algo que se puede vivir y experimentar. En lugar de ser una idea inalcanzable que se encuentra en los cielos, la verdad se revela en la vida de Cristo, en su sacrificio, en su amor. De esta manera, la verdad no es solo una cuestión intelectual, sino también una cuestión moral y espiritual, algo que afecta no solo a la mente, sino también al corazón. Chesterton profundiza en el dilema que presenta el mundo moderno al tratar de encontrar una verdad sin una base absoluta. En la sociedad contemporánea, la búsqueda de la verdad se ha disociado de la moralidad, y las personas a menudo buscan la verdad solo en el plano de la razón. El mundo moderno ha olvidado que la verdad no se encuentra solo en los libros o en las teorías, sino en las acciones concretas y en el sacrificio. En este sentido, Chesterton lamenta que el mundo moderno haya perdido la capacidad de ver la verdad como algo que tiene una implicación práctica en la vida cotidiana. Para él,
La verdad es algo que se vive y se experimenta en el día a día, especialmente en los actos de amor, sacrificio y servicio al prójimo. El autor reflexiona sobre cómo la verdad cristiana se muestra a través de las paradojas. La verdad es paradójica porque no es solo una idea, sino que es un acto, no es solo algo que se cree, sino algo que se vive. En el cristianismo, la verdad se revela a través de una vida vivida según principios radicales. Amar al enemigo, perdonar al que nos ofende y renunciar al egoísmo. La verdad cristiana desafía las convenciones de la lógica humana y nos llama a abrazar lo que parece ilógico: morir para vivir, perder para ganar, ser esclavo para ser libre. Estas paradojas, lejos de ser contradicciones, son una manifestación de la profundidad y la riqueza de la verdad cristiana, que no puede ser reducida a las categorías limitadas de la razón humana. La verdad cristiana no es algo que se pueda comprender completamente con la mente, sino que se debe vivir con el corazón. Esta reflexión es clave para comprender cómo Chesterton aborda la verdad. La mente humana, por más que trate de comprender la realidad, se ve limitada por sus propios prejuicios, por su visión parcial y fragmentada de las cosas. En cambio, el corazón, con su capacidad de amor, es capaz de comprender y vivir la verdad de una manera más plena. El cristianismo invita a una transformación interior, a una conversión que no solo afecta la mente, sino también el corazón y la voluntad. Así, la verdad no es solo un conjunto de hechos que se pueden estudiar, sino una realidad que se vive y se encarna en la vida de quienes siguen a Cristo. Chesterton también comenta sobre la relación entre la verdad y la libertad. En un mundo donde la libertad se ha entendido a menudo como la libertad de hacer lo que se quiera, Chesterton propone una visión diferente. La libertad verdadera no es hacer lo que uno quiera, sino hacer lo que es correcto. La verdad, según Chesterton, es la que nos da la verdadera libertad, porque nos libera de las mentiras que nos esclavizan. En la sociedad moderna, se ha confundido la libertad con el libertinaje, pero para Chesterton, la verdadera libertad solo puede encontrarse en la verdad, y esa verdad está revelada en el cristianismo. La libertad cristiana no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de hacer lo que debemos, lo que es justo, lo que es bueno. A lo largo de este capítulo, Chesterton también pone de manifiesto cómo el mundo moderno ha sustituido la búsqueda de la verdad por una búsqueda de comodidad o conveniencia. El hombre moderno prefiere las soluciones fáciles, pero la verdad no es una solución fácil, sino un desafío. La verdad cristiana, que nos llama a una vida de sacrificio, renuncia y servicio, no siempre es cómoda. Pero es en ese desafío, en esa dificultad, donde realmente se encuentra la libertad. La verdad no está en lo cómodo ni en lo fácil, sino en lo que exige sacrificio, en lo que nos reta a ir más allá de nuestros propios intereses. Finalmente, Chesterton concluye el capítulo con una reflexión sobre la belleza de la verdad cristiana, que es a la vez una paradoja y una revelación. La verdad cristiana es la verdad que ilumina y da vida, no solo la verdad que nos condena. Mientras que otras filosofías pueden ofrecer una visión de la verdad fría y distante, el cristianismo ofrece una verdad que es cálida, cercana y llena de amor. Esta es la paradoja más grande. La verdad que nos libera es la que nos llama a vivir según el amor, la verdad que desafía nuestras concepciones humanas de lo que es posible y nos lleva a una vida de plenitud y paz interior. Capítulo 14. El misterio del milagro. En el capítulo 14 de Ortodoxia, G.K. Chesterton aborda un tema profundamente significativo en la teología cristiana: el milagro. A lo largo de este capítulo, Chesterton reflexiona sobre la naturaleza del milagro y su relevancia en un mundo que ha perdido la capacidad de asombrarse ante lo divino. Para Chesterton, el milagro no es solo un evento extraordinario, sino una manifestación del misterio divino que desafía nuestra visión limitada de la realidad. A través de sus agudas observaciones, el autor nos invita a considerar cómo el milagro es una puerta a una comprensión más profunda de Dios y de la vida humana. Un milagro es un momento en el que se nos permite ver más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. Con esta frase, Chesterton comienza su reflexión sobre la importancia de los milagros en la religión cristiana. Para él, un milagro no es simplemente un evento inexplicable o sobrenatural que desafía las leyes de la naturaleza. Más bien, es un vistazo al corazón mismo de la realidad divina. El milagro, lejos de ser un acto aislado, es una revelación que nos muestra algo más grande, algo más profundo. Es como si, en un instante, la cortina del tiempo se levantara y nos permitiera ver el mundo tal como es en su esencia más pura, sin las limitaciones impuestas por nuestra percepción humana. A lo largo del capítulo,
Chesterton compara el milagro con la maravilla del niño. Los niños, cuando ven un milagro, no lo niegan, sino que lo aceptan con asombro. Esta actitud infantil es clave para comprender la perspectiva cristiana de los milagros. El niño, en su inocencia, no está limitado por el escepticismo ni por la lógica fría de la razón humana. En su lugar, se asombra ante lo que no puede entender, aceptando la maravilla como parte natural del mundo. Chesterton sugiere que esta capacidad de asombro es precisamente lo que necesitamos para entender los milagros de la fe cristiana. Los milagros no son simplemente fenómenos que deben ser explicados de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Son signos de una realidad más profunda, una realidad que no puede ser contenida por nuestras categorías humanas. El milagro no es una ruptura de la naturaleza, sino una muestra de su plenitud. Para Chesterton, este es un punto crucial. En lugar de ver los milagros como eventos que violan las leyes naturales, él los entiende como manifestaciones del propósito y la grandeza de la creación. Los milagros, lejos de contradecir las leyes de la naturaleza, las revelan en toda su profundidad. Al curar a los enfermos, multiplicar los panes y los peces, o resucitar a los muertos, Cristo no está anulando las leyes de la naturaleza, sino mostrándonos su propósito divino, su plenitud. El milagro, entonces, no es una interrupción, sino una revelación de lo que la naturaleza misma está destinada a ser, un recordatorio de la intervención divina en el mundo creado. Chesterton también reflexiona sobre cómo el hombre moderno ha perdido la capacidad de ver lo milagroso en lo cotidiano. Hoy, nos hemos hecho demasiado racionales, demasiado científicos, y hemos olvidado que el mundo está lleno de milagros. En la época moderna, la ciencia y la razón han tomado el lugar de la fe y el asombro. Sin embargo, Chesterton invita a sus lectores a recuperar la capacidad de asombro ante lo que a menudo se considera común o trivial. Cada amanecer es un milagro, cada árbol que crece, cada aliento que tomamos. Estos milagros cotidianos, que a menudo pasan desapercibidos, son una manifestación del misterio divino que impregna toda la creación. Para Chesterton, el milagro es también una forma de revelación personal. El milagro no es solo un signo que nos señala a Dios, sino que es una revelación de su carácter. Al realizar milagros, Cristo no solo muestra su poder, sino también su compasión, su amor y su deseo de restaurar lo que se ha perdido. El milagro es un acto de gracia, una expresión del amor divino hacia la humanidad. Cada milagro, entonces, es una invitación a conocer a Dios más profundamente, a entender su naturaleza y su plan para el mundo. Chesterton subraya que los milagros no son solo eventos del pasado, sino que siguen ocurriendo hoy, en las vidas de los creyentes, como una forma de experimentar la presencia viva de Dios. En este capítulo, Chesterton también aborda el escepticismo moderno hacia los milagros. El hombre moderno, que se considera demasiado racional, rechaza los milagros como supersticiones. Este rechazo, según Chesterton, no proviene de un entendimiento verdadero de la razón, sino de un cierre de la mente ante la posibilidad de lo divino. La razón, para Chesterton, no está en oposición al milagro, sino que debe abrirse a él. La razón humana, cuando se enfrenta al milagro, no debe cerrarse, sino que debe maravillarse. El escepticismo moderno, que ve los milagros como algo irreal, es, para Chesterton, una forma de empobrecimiento de la humanidad, ya que priva a las personas de la capacidad de asombro y de la apertura a lo divino. Chesterton también reflexiona sobre la relación entre el milagro y la fe. La fe no es la aceptación ciega de lo inexplicable, sino la capacidad de ver lo divino en lo natural. La fe cristiana no requiere una negación de la razón, sino una apertura a la posibilidad de que lo divino se manifieste en el mundo de maneras sorprendentes. Los milagros son una invitación a profundizar en esa fe, a reconocer la presencia de Dios en lo que antes podría haberse considerado ordinario o irrelevante. En el último segmento de este capítulo, Chesterton aborda la cuestión de la autenticidad de los milagros en el cristianismo. El milagro cristiano no es solo un signo de poder, sino de amor y redención. La resurrección de Cristo, por ejemplo, no es solo un evento extraordinario, sino el centro mismo de la fe cristiana, el acto de salvación que da sentido a todo lo demás. Los milagros de Cristo no son solo manifestaciones de poder, sino signos de su amor incondicional por la humanidad y de su deseo de restaurar el orden y la armonía en el mundo. El milagro no es solo algo que ocurrió una vez, sino algo que sigue ocurriendo en el corazón de todo creyente. Chesterton concluye este capítulo afirmando que los milagros siguen siendo una parte vital de la experiencia cristiana, no solo como eventos históricos,
sino como una realidad vivida en el día a día de los fieles. Los milagros no son algo del pasado, son signos vivientes de la presencia continua de Dios en el mundo. Capítulo 15. El regreso al misterio. En el capítulo final de Ortodoxia, G.K. Chesterton cierra su reflexión sobre la fe cristiana, la razón y el misterio. Al inicio de este capítulo, Chesterton nos recuerda que la vida cristiana no es un camino de claridad absoluta y de certezas inquebrantables, sino un viaje que está marcado por la sorpresa, la maravilla y, sobre todo, el misterio. A lo largo de la obra, Chesterton ha desafiado las visiones racionalistas y materialistas del mundo, sugiriendo que el hombre moderno ha perdido su capacidad de asombro ante el misterio divino. En este último capítulo, concluye que el regreso a la fe cristiana es, en última instancia, un regreso al misterio. La fe cristiana no es una elección, sino una revelación. No es una decisión que tomemos, sino una gracia que recibimos. Con esta reflexión, Chesterton señala la diferencia fundamental entre la visión cristiana y otras ideologías. Para él, la fe cristiana no es simplemente un acto de voluntad humana, sino un don divino que se nos ofrece. En lugar de ser una opción entre otras posibilidades, la fe es un llamado, una invitación a entrar en un mundo de misterio y de maravilla. El hombre moderno, por su parte, ha optado por rechazar este misterio en favor de una visión racionalista y materialista del mundo, que busca explicar todo lo que sucede a través de la lógica y la ciencia. Sin embargo, Chesterton sugiere que esta visión empobrece nuestra experiencia de la vida y nos priva de la belleza y la profundidad que solo el misterio divino puede ofrecernos. La vida cristiana no es la aceptación de una doctrina fría, sino el abrazo de un misterio cálido. Chesterton describe la fe cristiana no como un sistema rígido de creencias, sino como una relación vivificante con lo divino. Esta relación, según él, no está basada en el entendimiento intelectual, sino en el reconocimiento de un misterio que nos envuelve y nos supera. La vida cristiana, lejos de ser una serie de dogmas abstractos, es un proceso continuo de descubrimiento y de asombro ante la presencia de Dios en el mundo. Al rechazar el racionalismo y abrazar el misterio, el cristiano se encuentra inmerso en un universo que no puede ser completamente comprendido, pero que puede ser profundamente experimentado. A lo largo del capítulo, Chesterton recurre a la imagen del niño para ilustrar la actitud correcta hacia el misterio. El niño no pregunta por qué el sol sale cada mañana, lo ve salir y se maravilla. La verdadera fe es como esa. Esta comparación subraya la importancia del asombro y la aceptación sin reservas del misterio divino. El niño, en su simplicidad, no necesita entender todo para disfrutar de la maravilla del mundo. De la misma manera, el cristiano no necesita comprender todos los aspectos de la fe para vivirla plenamente. La fe es un acto de confianza en lo divino, un abandono a la maravilla de un misterio que nunca podremos comprender completamente, pero que nos envuelve y nos transforma. La verdadera sabiduría no está en comprender el misterio, sino en entrar en él. Este es uno de los temas recurrentes en la obra de Chesterton. La sabiduría cristiana no se encuentra en desentrañar todos los secretos del universo, sino en reconocer que hay un misterio más allá de nuestra comprensión. La ciencia y la razón, por supuesto, tienen su lugar, pero cuando se convierten en el único medio para entender la vida, nos privan de la profundidad y la riqueza que solo el misterio puede ofrecernos. Para Chesterton, la verdadera sabiduría es aceptar que no podemos comprender todo, pero que, al hacerlo, descubrimos una profundidad de significado que de otro modo nos habría pasado desapercibida. Chesterton concluye el capítulo señalando que, en última instancia, la fe cristiana es el regreso a una visión del mundo que se ha perdido en la modernidad. La gente moderna cree que ha escapado del misterio, pero en realidad, ha escapado de la verdad. El hombre moderno, al aferrarse a una visión racionalista y científica del mundo, ha perdido el contacto con la verdad profunda que solo el misterio puede revelar. Al rechazar el misterio, ha dejado de ver el mundo como un lugar lleno de maravillas y ha caído en una visión empobrecida y mecanicista de la realidad. Chesterton nos invita a regresar a la fe, a abrazar el misterio y a redescubrir la verdad profunda que se encuentra más allá de nuestra comprensión. El regreso al misterio es el regreso a la vida. Este es el mensaje final de Chesterton en Ortodoxia. Al abrazar la fe cristiana, al regresar al misterio, el hombre moderno no solo redescubre la verdad, sino también la vida misma. La fe cristiana, lejos de ser una restricción o una limitación, es la llave que nos abre las puertas de un mundo lleno de significado, de belleza y de esperanza. En este capítulo final,
Chesterton nos desafía a ver la vida de una nueva manera, a mirar el mundo con ojos de asombro y a aceptar el misterio que nos rodea como una fuente de vida y de verdad. La fe no es el rechazo de la razón, sino el reconocimiento de que hay algo más allá de ella. Chesterton termina su obra reafirmando la importancia de la razón, pero también señalando que la razón por sí sola no es suficiente para entender la totalidad de la experiencia humana. La fe, el misterio y la maravilla son esenciales para comprender el mundo en su totalidad. Solo al regresar al misterio, al aceptar lo divino en su plenitud, podemos encontrar el verdadero sentido de la vida. Este capítulo cierra de manera profunda y resonante las ideas que Chesterton ha desarrollado a lo largo de Ortodoxia. Con su estilo característico, mezcla de agudeza intelectual y pasión por la belleza de la fe, nos invita a redescubrir la verdad, el misterio y la maravilla del mundo que solo la fe cristiana puede revelar. El regreso al misterio es, al fin y al cabo, un regreso al origen de la vida misma. Y con este último capítulo, llegamos al final de Ortodoxia de G.K. Chesterton. Espero que este recorrido por las ideas profundas y provocadoras de Chesterton haya sido tan enriquecedor para ti como lo ha sido para muchos a lo largo de los años. Su llamada al misterio, a la fe y a la reflexión continua sobre la vida nos invita a ver el mundo con ojos nuevos y a abrazar la complejidad y la belleza de la existencia. Si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas a este canal para seguir disfrutando de más audiolibros sobre obras que exploran las grandes cuestiones de la fe, la filosofía y el pensamiento humano. No olvides darle un me gusta a este vídeo si te ha parecido interesante y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más obras como esta. Si deseas compartir tus pensamientos sobre el libro o el contenido, deja un comentario abajo. Nos encantaría saber qué opinas y qué otros libros te gustaría que tratáramos en el futuro. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad de reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.